Alcalá Día a Día. Y por eso tenemos nuevamente al amigo Alberto Benítez Sanabria, responsable del bufete de juristas laboralistas aquí en los estudios de Radio Guadaira. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días, Sonia, ¿qué tal? Bueno, pues hemos venido hablando de derechos del trabajador para que podamos reclamar en cada ocasión en la que nos veamos pues abusados en esos derechos, pero hoy vamos a hablar de las sanciones laborales, algo no tan bueno, ¿verdad? Totalmente, Sonia. Pues ¿qué son esas sanciones laborales? Pues Sonia, a ver, la sanción laboral es la consecuencia legal de los incumplimientos o las faltas laborales que puedan los trabajadores cometer. En su devenir, en su día a día laboral, bueno, pues pueden cometer algún tipo de falta o incumplimiento laboral. Cuando hablamos de incumplimiento o falta laboral, viene a ser lo mismo por parte del trabajador, pues viene a ser alguna de las que recoja o el Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo de aplicación o el contrato de trabajo de esos, valga la redundancia, de esos trabajadores. Esto está muy conectado con el poder sancionador que tiene, Sonia, el empresario. El empresario ostenta esa parte de poder de dirección y organización de la empresa que el contrato origina. Se suscribe un contrato de trabajo y hay unos derechos y deberes por parte de los trabajadores y unos derechos y deberes por parte del empresario. Y ese empresario, uno de sus derechos es controlar, dirigir, organizar su empresa, acorde obviamente a la ley, como hemos dicho, Estatuto de los Trabajadores, convenios colectivos y lo que aparezca en contrato de trabajo. Entonces, el momento en el que el trabajador incumple alguna de esas obligaciones que le son propias, pues puede recaer una sanción. Sanciones, la ley establece 3 tipos de sanciones, dependiendo obviamente, Sonia, de la complejidad, digamos, o de la gravedad de la comisión de esa falta. Puede ser leve, grave o muy grave. Siempre tiene que haber, Sonia, una proporcionalidad, y esto es muy importante. El Tribunal Supremo lleva varios años, pacífica doctrina, hablando siempre de la proporcionalidad que es necesaria entre la falta o el incumplimiento que efectivamente comete el trabajador y la sanción que el empresario le incardina o adopta por ese incumplimiento, porque es cierto que muchas veces vemos en el despacho sanciones brutalmente altas que pueden conllevar el despido disciplinario, por ejemplo, frente a incumplimientos muy laxos. Es decir, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y algo para apuntar es que las sanciones siempre recomendamos recurrirlas absolutamente todas, porque, por ejemplo, si se incardina, si adopta una amonestación, una sanción leve, la mayoría de convenios colectivos establecen que con varias sanciones leves, por ejemplo, se puede adoptar una grave, y con varias graves, la muy grave obviamente pueden terminar en despido disciplinario, con lo cual hay que recurrirlas todas para anularlas y después que no llegue a un mal mayor, Sonia. Una disciplina, por ejemplo, disciplinaria bastante dura, como por ejemplo la que nos comenta uno de los oyentes, que dice: buenos días, a mi hermano lo han despedido de la empresa diciendo que es una sanción por haber bebido durante su jornada de trabajo y no entiendo cómo le han dado tanta importancia a un hecho tan puntual. Quería preguntarles qué puedo hacer. Si fuese solamente una vez, ¿podrían directamente despedirlo? Es que lo que tenemos que ver es las consecuencias de ese acto de beber, que entiendo que obviamente es beber alcohol, las consecuencias que en el trabajo tiene pues esa actitud de beber. Si realmente ha bebido, pero en su trabajo pues no tiene consecuencia de merma de su capacidad laboral, ejecuta correctamente su trabajo, pues a priori no habría ninguna consecuencia. Cosa diferente, Sonia, que en tiempo de trabajo vaya a beber, es decir, está abandonando su puesto de trabajo para ir efectivamente a beber, se desplace fuera o lo haga en tiempo de trabajo, está restando tiempo de trabajo remunerado, pagado por el empresario,
para beber. Obviamente en ese segundo caso sí, aunque todo esto es matizable, pero conforme no y según la literalidad de la pregunta, obviamente si está bebiendo en tiempo de trabajo, hay una parte que utiliza de tiempo para beber que está abandonando su puesto de trabajo, con lo cual sería sancionable. Habría que ver obviamente el convenio colectivo de aplicación, a ver si tipifica esa conducta en concreto y a ver qué sanción le incardina el convenio colectivo. Pero en todo caso, si creemos que no está ajustada a derecho, pues hay 20 días hábiles para demandar y nos vamos al juzgado de lo social para defender nuestra posición ante esta posible sanción. Bueno, otro oyente dice: hola, en 2015 tuve una pelea con un compañero de trabajo y no tuve problemas en reconocérselo a la empresa cuando lo hice. Esta semana la empresa me ha notificado el despido disciplinario por haber cometido una falta grave, por haber transgredido la buena fe contractual. ¿Puede mi empresa despedirme después de más de 8 meses? Bueno, el derecho del trabajo, Sonia, el derecho laboral, igual que cualquier otra jurisdicción, cualquier otra parcela del derecho, establece lo que se llama la prescripción. Es decir, un plazo, una vez agotado, ya no puede tener consecuencia esa acción o esa actitud. El Estatuto de los Trabajadores, que es el alma mater del derecho laboral, establece que para las faltas graves el plazo de prescripción son 60 días. Desde que se comete, o mejor dicho, desde que la empresa tiene conocimiento total y cabal de esa acción. Tiene 60 días para sancionarla. También hay otro caso, porque la ley también establece un segundo plazo de 6 meses, el llamado por el Tribunal Supremo el plazo largo, y es para los casos en los que el trabajador comete un día una falta, otro día otra falta y la empresa no se entera. Llega X día y se entera después de pasado varios meses. Bueno, pues ese plazo largo se aplica a este caso cuando hay varios incumplimientos en el tiempo y la empresa se entera al cabo de mucho tiempo. Pues ese plazo largo de 6 meses se aplica a este caso. La empresa no puede sancionar aunque se haya enterado a posteriori de esa serie de incumplimientos más allá de 6 meses. Y por tanto, obviamente, pues, y como se plantea la pregunta, pues si reconoció, obviamente, como nos dicen, esa pelea, esa trifulca, lo que sea, lo reconoció a fecha de cuando ocurrió, pues obviamente pues estaría prescrita la falta, con lo cual no es sancionable. Otra cosa que de hecho venga la empresa a la sanción, con lo cual tendríamos que ir al juzgado de lo social a defender esa postura para que se anule esa sanción, ¿no? Bueno, quería preguntarle sobre mi caso y el de algún trabajo que leyendo lo mismo que a mí. Desde hace casi 2 meses, nuestro jefe, que es el dueño de la empresa, cada semana más o menos nos sanciona con una falta leve. A mí y a otro compañero ya nos ha sancionado con 3 faltas leves y una grave. Y a un tercer compañero ayer le dieron la sanción muy grave y le despidieron por motivos disciplinarios. No entiendo ni por qué ocurre esto ni cómo parar esto, porque nuestro comportamiento siempre ha sido impecable en la empresa. Pues a ver, esta pregunta que nos plantean es desgraciadamente habitual, Sonia, en el despacho, porque a ver, hay ciertas empresas, que empiezan a sancionar sin ton ni son, con una motivación, no es concreta en ningún caso, y como nos plantea la pregunta, tiene toda la pinta de que, que se esté sancionando a trabajadores en base a intentar apartarlo de la empresa que solicita la baja voluntaria de la empresa. Es una táctica muy sucia, pero que por desgracia ocurre en muchas empresas. Empieza a sancionar, hasta que el trabajador, no recurre a ninguna sanción y al final llega la sanción máxima con la que se puede sancionar a un trabajador, que es el despido disciplinario. Aunque se llame despido disciplinario porque es un despido de carácter disciplinario, pero esa es la máxima sanción con la que se puede sancionar a un trabajador. Y por eso dijimos al principio, y lo conectamos con esta pregunta, que es muy importante recurrir absolutamente todas las sanciones, porque si no se recurre a las sanciones en 20 días hábiles y adoptan firmeza esas sanciones, ya no se puede recurrir y se van aglutinando y se van incardinando sanciones cada vez mayores y al final puede recaer la muy grave y que conlleva el despido disciplinario. Pero esto se enfoca como a un cierto acoso laboral. Entonces entiendo, y como nos plantea la pregunta, que habría que demandar a la empresa por acoso laboral, porque están de una u otra forma mermando nuestra dignidad para que abandonemos la empresa, precisamente por eso, por intentar hundirnos a base de sancionarnos cuando no hay ningún motivo para ello. Y por desgracia, repito, es una situación excesivamente común, Común por parte del empresario. Esto es lo que podríamos decir también bullying, ¿no?
o acoso laboral, una Sí, forma de acoso laboral. Sí, bueno, el bullying se aplica más al ámbito escolar. Sería el moving, pero bueno, al final entendemos perfectamente que viene a ser lo mismo, uno en el ámbito escolar y el moving, ese término anglosajón, pues se aplica al trabajo. Acoso laboral y moving es lo mismo, lo que pasa es que, bueno, ya sabemos que últimamente en nuestro país nos gusta un poco adoptar términos anglosajones, pero viene a ser lo mismo, moving y acoso laboral, totalmente, Sonia. Dice, hola, soy trabajador laboral de una bolsa de trabajo de una entidad pública y hace casi 9 meses me hicieron un procedimiento sancionador y todavía no se ha resuelto. No sé si me impondrán sanción o qué pasará, pero de momento me impusieron unas medidas cautelares por las que me anularon mi puntuación en la bolsa de trabajo. No sé cuánto tiempo puedo estar esperando una resolución o si en cambio no hay plazo máximo para que resuelvan el expediente disciplinario. Sí, pues este es un caso muy peliagudo porque aquí nos habla de trabajadores públicos, de carácter laboral pero público. Y aquí ya nos dicen el término incoación. El término incoación de expediente disciplinario significa abrir o iniciar un expediente disciplinario a los efectos de, bueno, que la empresa o la entidad pública averigüe si realmente hay un incumplimiento. Hay veces que el convenio colectivo establece que, bueno, no hace falta un proceso para averiguar, sino que sancione directamente, y hay otras veces que, bueno, pues empresas privadas o entidades públicas obligan mediante convenio colectivo a iniciar un procedimiento para averiguar si hay un incumplimiento y por tanto al final sancionar o no. Sí es verdad que para los empleados públicos no existe ninguna norma legal que diga cuánto tiempo puedo estar o cuánto tiempo puede transcurrir durante esa incoación. Es decir, no pueden estar permanentemente 10 años con un procedimiento disciplinario incoado. Sí hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que viene a decir que el máximo son 12 meses, pero yo digo, es algo jurisprudencial, no es una norma legal, pero bueno, es lo único que tenemos, con lo cual la norma que se aplica es que máximo puede estar el trabajador 12 meses esperando a que se resuelva ese expediente disciplinario. Una vez resuelto ese expediente disciplinario, obviamente pues ya no se podría sancionar al trabajador por la sanción que hubiera recaído en su caso, Y bueno, cuando hablan aquí de medidas cautelares, cuando se incoa un procedimiento, se inicia un procedimiento disciplinario, cabe la posibilidad para empleados públicos, lo dice el Real Decreto, el Reglamento de Régimen Disciplinario de funcionarios del Estado, que actúa con carácter supletorio, y el Estatuto de los Trabajadores en algunos casos, que cuando se inicia un procedimiento disciplinario de este tipo, se pueden adoptar medidas disciplinarias, medidas cautelares de carácter disciplinario para asegurar realmente la funcionalidad de la sanción que al final recaiga. Es decir, y estas medidas cautelares son un máximo, pueden transcurrir un máximo de 6 meses. A partir de ahí se levantan esas medidas cautelares. Y repetimos, el máximo de procedimiento, el máximo de tiempo en el que un procedimiento sancionador puede sustanciarse son 12 meses, Sonia. Y por último, buenos días. Ayer me notificaron por un burofax que me despiden disciplinariamente por haber cometido una sanción muy grave. El burofax dice que es por un descenso continuado y voluntario del rendimiento. Me he quedado de piedra porque mi rendimiento siempre ha sido el mismo y no me encaja nada. ¿Tiene esto algún tipo de defensa? Bueno, esta frase en cartas de despido es tremendamente habitual. Descenso, nos dicen, continúe voluntario el rendimiento. Primero, esta carta de despido adolece de una concreción increíble. Las cartas de despido hay que concretarlas con un rigor increíble, porque si no eso causa indefensión al trabajador, porque realmente no sabe exactamente por qué se despide, sí, un descenso del rendimiento, pero tampoco la carta de despido supongo que dirá cuál es el rendimiento normal que debe tener el trabajador y cuál es el rendimiento actual para poderlo comparar y llegar a la efectiva conclusión de que ha disminuido. Entonces, este tipo de cartas, esto no llega a ningún sitio, con lo cual este despido no llega a ningún sitio, eso se impugna en el juzgado y siempre digo con las cautelas necesarias, como se nos plantea aquí, pues no tendría ningún tipo de viabilidad ese despido que deviene de una sanción, con lo cual impugnándolo, pues casi con toda seguridad llegaríamos al éxito y se anularía, En todo caso, me refiero, se declararía cuanto menos la improcedencia de ese despido. Hace falta, por tanto, concretar los motivos de la decisión extintiva, es decir, del despido, Sonia. Pues cuestiones que nos vamos planteando semana a semana,
para conocer cuáles son nuestros derechos y deberes, laboralmente hablando. Pero claro, como derecho de todo trabajador, también tenemos que tener vacaciones, ¿verdad, Alberto? Totalmente, si no, no hay trabajo después. Hay que descansar. Así que nosotros nos vamos a plantear unas vacaciones en esta sección hasta el próximo mes de septiembre, donde seguiremos conociendo y ahondando un poquito más dentro de la ley y el derecho laboral a través del bufete de juristas laboralistas. Alberto, que tengas buenas vacaciones, que lo pases bien. Y que tenga, pues, sobre todo un buen regreso a tu lugar de trabajo. Os deseo lo mismo, un placer, y Sonia y a todo el equipo nos vemos en septiembre. Gala Día a Día.